¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios Llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. Hoy comenzamos una pequeña serie de programas en los que trataremos un tema muy relevante hoy en día alrededor del mundo: la eutanasia. En muchos países hay iniciativas de ley para garantizar la mal llamada derecho a la muerte digna o a la buena muerte. En algunos países ya es una realidad. Un tema muy complejo y que requiere de un estudio y análisis desde diferentes puntos de vista. ¿Qué dice la medicina? ¿Cuáles son los dilemas éticos de esta práctica y el debate en los medios? ¿Cuál es la dolorosa realidad de las familias que tienen que vivir con un enfermo terminal? En esta ocasión comenzaremos con el tema desde el punto de vista médico. Es para mí un honor darle la bienvenida a la doctora Yolanda Surian Raín, médico de cuidados paliativos de la Fundación Vía Norte Laguna. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme. Pues como mencionábamos en nuestra introducción, doctora, hablar de eutanasia es un tema muy complejo y muy amplio. Entonces, teniendo la oportunidad de tocar este tema con un médico como usted, nos vamos a concentrar en esta primera parte de la serie de programas en el aspecto médico y haciendo aclaraciones muy puntuales acerca del vocabulario, de la terminología que se utiliza en todo esto. Entonces tenemos que empezar, obviamente, con esta primera palabra, eutanasia. ¿Qué se entiende por eutanasia hoy en día? Hoy en día me centraré en eso porque en término eutanasia, si lo traducimos, significa buena muerte, pero no es claramente eso, como bien sabemos. La eutanasia implica que deliberadamente, con intencionalidad, uno busca por acción u omisión, o sea, de forma activa o pasiva, e intencionalmente quiere provocar la muerte de una persona, en teoría con una intencionalidad porque esa persona tiene un sufrimiento o está en un estado final de vida y quiere morirse. Entonces, lo que buscas es ayudar a provocar esa muerte en esa persona. Ahora, vamos a ir por cada uno de los términos que usted acaba de mencionar. En una condición terminal, ¿cómo podemos definir una condición terminal? Pues como bien sabe, yo me dedico a los cuidados paliativos y atiendo a muchas personas al final de la vida. El final de la vida puede estar provocado, como bien sabe, por una enfermedad incurable. Pero hoy día también la medicina ha evolucionado mucho y tenemos muchas armas para prolongar ese final de vida. Entonces ahí están los cuidados paliativos para hacerlo de la forma ecológicamente mejor. Lo digo así porque los cuidados paliativos son una especialidad médica que lo que busca es acompañar ese final de vida con la mejor calidad de vida. Es decir, que no buscamos a lo mejor ampliar los días porque no podemos, pero sí ensancharlos, es decir, disfrutarlos hasta el final y con la mejor calidad de vida, porque sintomáticamente esos síntomas agresivos que aparecen al final de la vida desaparecen con una buena medicina paliativa y se pueden aliviar muchos dolores. Entonces, ese final de vida, ¿cuándo aparece? Aparece cuando efectivamente la enfermedad te está diciendo que esa vida no tiene más de 6 meses de vida, como mucho. Es verdad que luego nos sorprende porque podemos incluso tener hasta 1 año de vida en los casos de buenos cuidados y que no hay enfermedades sino enfermos, porque a lo mejor podemos tener los dos una misma enfermedad, pero cada uno la expresa distinto. Pero lo que está claro es que esa enfermedad tiene una fecha final. Eso es lo que significa final de vida. Y eso está marcado pues, en cada una de las enfermedades concretas, pues una serie de características que no puedo explicarte ahora porque si no, no daría tiempo en el programa, pero sí que está por definición que una persona está en final de vida cuando tiene una esperanza de vida menor de 6 meses. Ahora, estamos hablando de cuidados paliativos. Sin hacer una lista interminable, pero ¿nos puede dar algunos ejemplos de qué es un cuidado paliativo? Por supuesto. Pues los cuidados paliativos es una
modo especial de cuidar. Y es una medicina avanzada porque requiere mucha formación, sobre todo porque abarca no solo la atención al paciente, sino también a los familiares. Yo siempre digo que una enfermedad la padece en primer lugar el que tiene la enfermedad, pero por ende también la padecen sus familiares, porque igualmente si yo tengo a un ser querido que está enfermo, yo también enfermo con él, porque sufro con él la enfermedad, la padezco, me afecta, no estoy igual. Entonces hay que atender también a los que están alrededor, porque muchas veces yo en mi práctica médica lo que veo es que el propio paciente te dice que él está tranquilo, que efectivamente le ha tocado una carta difícil de llevar, pero que sufre más por lo que están sufriendo sus familiares. Entonces, eso es lo específico de los cuidados paliativos. Atendemos al paciente y a los familiares, sobre todo los que cuidan, claro, los que están cerca de él y que hacen ese soporte emocional. Entonces, los cuidados paliativos se encargan no solo un médico, sino somos un equipo interdisciplinar, o sea, una misma situación la abordamos desde distintas esferas porque existe lo que se llama el dolor total. El dolor no es solo físico, o sea, es muy fácil decir, tengo dolor, te trato con un analgésico. No, eso sería el dolor físico, pero el más importante y más difícil es el dolor emocional, pues el dolor de la pérdida, que me voy a morir, el dolor que estoy causando a los demás, la dependencia que supone porque ahora estoy encamado y no puedo hacer mis cosas, no puedo trabajar y no tengo unos ingresos económicos. O sea, hay un dolor, como digo yo, psíquico, espiritual, porque también pues hay que arreglar las cosas y ponerse a bien con las personas a lo mejor que no estamos bien y necesitas como arreglar tus asuntos. Y luego también económico, porque la enfermedad no deja de ser una grava para la sociedad y que muchas veces ocurre en el peor de los momentos y supone además que ese familiar que también trabaja no pueda trabajar porque tiene que cuidar del enfermo. Luego todo eso requiere también una serie de ayudas sociales y para eso hay trabajadores sociales, psicólogos, agentes espirituales, o sea, fisioterapeutas, porque también ayudan a que esa funcionalidad no se debilite y que esté pues lo más funcional que pueda dentro de la debilidad. O sea, todo ese equipo hace que maravillosamente digan, pero ¿cómo es posible? Yo pensé que me iba a morir ya, doctora, y yo lo que veo es que no me quiero morir porque estoy estupendo. Hemos conseguido que ese final de vida sea maravilloso en el sentido de que no nota esa enfermedad aunque está y le da tiempo a despedirse de sus familiares, a poder reconciliarse con los que están lejanos, a muchas cosas. Esa es la maravilla de los paliativos. Doctora, es evidente que a nivel internacional el tema es muy polémico y cuando los medios abordan este tema generalmente es a raíz de algún caso particularmente triste, dramático o extremo. Uh-huh. Y generalmente la polémica está desde el punto de vista legal. Efectivamente. Entonces, una pregunta para usted. ¿Esto es un asunto de leyes o es un asunto médico? El tema de solucionar el sufrimiento. De tomar la decisión. Y de tomar decisiones. Pues, a ver, realmente con los casos, como usted dice, se ponen en candelero y es lo que nos hace a lo mejor ponernos un poquito nosotros más el altavoz y poder hablar del tema. El tema es difícil porque no hay un acuerdo entre a veces lo que dicen las leyes y lo que dice el médico. O sea, la práctica médica creo que tendría que ser lo que prevalece, porque somos los expertos en eso. Y sin embargo, a veces los familiares, si no los atendemos bien o no entienden el motivo de esa vida, ¿no?, del sentido de esa vida, porque por desgracia hay como dos mundos. Ahora mismo estamos como el mundo utilitarista y materialista, que piensa que la persona no tiene sentido si no es útil, si no se vale por sí misma, o sea, ahora mismo estamos en una sociedad competitiva que o vales o lo haces o no vales, y no es verdad. O sea, justo lo que caracteriza a una sociedad desarrollada es que cuida de los débiles, o sea, y es capaz no solo de atender a la sociedad, sino también a los más débiles, y eso ha ocurrido desde siempre. De hecho, se han encontrado cráneos de neandertales, dicen sin dientes, y dice, ¿esta persona cómo ha podido llegar a esta edad si no tenía dientes? Pues si no tenía dientes es porque alguien le ha dado de comer. Alguien lo alimentaba, claro. Porque antes comían todo crudo, o sea, no hacían cocinitas como ahora, ¿no? Entonces, si esa, como digo yo, compasión o ayuda al otro es lo que caracteriza al ser humano, ¿no? Esa humanización es lo que estamos perdiendo hoy día. Entonces, por eso estamos llegando a estas situaciones tan dramáticas, que a lo mejor el médico dice que esta persona no está en un estado terminal, pero el familiar no lo entiende y entonces acude al jurista para que le diga que por ley le obliga al médico a quitar eso. Entonces es donde ahí entra el conflicto, los jueces y los médicos, ¿no? Y esos son los casos que han ido saliendo actualmente en candelero, ¿no? Y quiero enfatizar, doctora, que hasta ahora no hemos involucrado para nada ningún término espiritual,
no hemos recurrido a razones de fe para defender esta dignidad de la vida hasta el final, porque muchas veces se quiere hacer ese enlace, ¿no? Si lo defiendes, bueno, son tus principios religiosos, es porque tú crees en esto. Ahora, gracias a esta conversación con usted, estamos viendo que podemos ir caminando en la línea médico-científica, por llamarla de alguna forma, y estamos viendo que hay una razón concreta para atender los últimos momentos de vida con toda la dignidad posible de esta persona. Ahora, mi pregunta viene aquí. Todo esto implica gastos, doctora. ¿Se podría decir que los cuidados paliativos van a depender de la economía de la familia, de los recursos que haya tenido el enfermo? ¿Cómo balanceamos este punto? Pues mire, le digo que justo nuestro mayor, como digo yo, hoja de presentación, la mejor, es que somos muy baratos. Porque realmente los cuidados paliativos quitan tratamientos desproporcionados y ahora mismo, como hemos hablado, hay mucho desarrollo en la medicina y estamos creando que muchos pacientes, a lo mejor, que es lo que tendríamos que aprender a hacer mejor para no llegar a esas situaciones de gran dependencia y a lo mejor de excesivo gasto, porque hemos puesto medidas a lo mejor un poco desproporcionadas al paciente. A ver si me explico mejor. Los cuidados paliativos lo que hacen es cuidar de la forma más ecológicamente. Entonces no somos caros. ¿Por qué? Porque muchas veces yo lo que hago es aliviar al paciente quitándole cosas. Simplifico tratamientos, voy a lo importante, sobre todo planifico con él y decido con él qué quiere y qué no quiere. Por ejemplo, le pongo un ejemplo para que sea más práctico para los oyentes. Es importante, ¿no? Los ejemplos. ejemplos. Imagínese, muchas veces al oncólogo, que son mis compañeros y lo hacen lo mejor que pueden, no tienen formación en paliativos muchos de ellos, ya cada vez más. Oncólogos son los que se encargan de los pacientes con cáncer, efectivamente. Entonces, muchas veces la enfermedad de cáncer es lo que más atienden los paliativos, porque realmente hay el pronóstico de vida una vez que el cáncer ha avanzado y está en todo el cuerpo, pues ya la esperanza de vida es muy corta, ¿no? Y podemos hablar de meses, por eso hemos dicho... En una cuarta etapa o lo que llaman. Pues casi siempre les cuesta mucho a los oncólogos dejar de dar tratamientos. Y nosotros a veces, porque tenemos que muchas veces, viendo tanto sufrimiento, hacer un poco de humor negro para que nos entendamos, decimos que le dan quimioterapia intraféretro, porque es que mueren con quimioterapia puesta 2 y 3 días antes. Y de hecho hay muchos estudios que demuestran que no saben cortar esa quimioterapia, ¿no? Y esa quimioterapia tiene sentido porque cuando lo das con una esperanza o un beneficio pues mayor de 6 meses, pero cuando ya estás en esos 6 meses últimos de vida, darla no tiene mucho sentido, pero cuesta mucho no quitarla, ¿no? Entonces decimos muchas veces, buenos cuidados paliativos, ¿qué harían a ese oncólogo? Decirle, no te dejo solo, que es lo que les cuesta decir, te pongo con mis compañeros que te van a ayudar a que esos síntomas que ahora mismo estás tan cansado o no puedes, tienes dolores, se te alivien no con la quimioterapia, porque ya no podemos matar tu cáncer, pero sí que podemos tratar muy bien los síntomas para que ese cáncer no te dé guerra. Entonces es como entrar en ese equipo y decir, y muchas veces lo agradecen tanto porque viven mejor que estaban antes, incluso con la quimioterapia y antes de la quimioterapia. Entonces dicen, ¿pero cómo es posible? A veces tenemos que poner a recolectar y decir, entonces no me muero, doctora. Yo sí, pero ahora mismo disfruta del día a día, ¿no? Claro. Entonces, los cuidados paliativos son baratos porque simplificamos tratamientos muy caros, como la quimioterapia en este caso, o evitamos a lo mejor poner una serie de medidas técnicas que son desproporcionadas. Por ejemplo, ya que vamos en esta línea, hábleme de ese término del ensañamiento terapéutico. Es un término muy... Esto justo muy sería crudo. una mala praxis, pero que ocurre dentro de lo que estamos diciendo. Ahora, si se ha desarrollado la medicina, tenemos muchas opciones para hacer, ¿no? Pues imagínese una persona que tiene un accidente de tráfico y le afecta a nivel neurológico el centro de la respiración. ¿Le podemos poner un tubo para que respire? Un tubo en la tráquea que hace que le bombee el oxígeno porque sus pulmones ya no funcionan por sí mismos. Podemos mantener esa vida con ese aparato, pero ¿qué calidad de vida tiene? Lo que tendríamos que hacer a lo mejor es preguntarle antes, pero muchas veces no se puede, porque si tiene un accidente y está el señor en coma, le tienes que poner un tubo, ¿no? Y eso es carísimo, y además tiene muchas complicaciones y produce una serie de daños que también, o sea, tiene un coste-beneficio duro. Entonces, planificar eso antes de que ocurra es muy bueno, por eso ahora mismo, en España por lo menos, estamos intentando hacer la planificación anticipada de cuidados, que es decir, como pensar, si a mí me ocurriera esto, ¿te gustaría que te pusieran un respirador? Pues puedes decir perfectamente que no. Entonces, si tú tienes tu tarjetita y te pasa, por desgracia, eso,
pues ya no ocurre, no te ponen ese respirador y entonces a lo mejor te vas a morir, sí, pero te mueres y quitas ese gasto a la sociedad y ese sufrimiento añadido a esa enfermedad. Y no es culpa de nadie. Como un autosuicidio. No, para nada, porque imagínense, yo siempre digo, si estuviéramos en la selva no tendríamos un quirófano para hacer todo esto. O sea, no es desproporcionado. Tienes un daño que es irreversible para tu propio cuerpo. Pero es verdad que si te ocurre en un sitio que tienes eso, también tienes la opción de decir, pero yo quiero que me lo pongan, y es igualmente lícito. Y asumo las consecuencias de tener un respirador, pero es que me compensa estar viviendo, ¿no? Entonces es una decisión también que respeta mucho la autonomía, ¿no? Pero cribando más, no diciendo pan para todos, sino cada uno elige y decide, ¿no? Entonces, esa proporcionalidad que digo es lo que tendríamos que ver un poquito. Si planificamos antes, evitamos que haya luego muchos grandes dependientes y con medidas técnicas muy avanzadas y muy costosas. Y eso es más caro que decir, si yo pongo esa planificación que hacen los cuidados paliativos, si yo intento simplificar, ahorro mucho dinero a la sociedad y además, sobre todo, como lo han decidido ellos, son mucho más felices, porque no tienen ese sufrimiento añadido, ¿no? Ahora, ni evitamos ese choque legal. De quiero o no quiero tener. Así es, que se da sobre todo cuando no hay la conciencia del paciente, ¿no? Estos casos de comas y demás. Entonces, vamos a ir complicando poco a poco los casos, doctora, porque creo que todo esto se entiende mejor con casos, aunque sí podemos tener principios muy claros, ¿no? Que los espero que podamos llegar a conclusiones concretas, pero es más fácil entenderlos en los casos, ¿no? Yéndonos a una situación de coma, en la que se tiene que tomar decisiones respecto a la vida de esta persona. Anteriormente estábamos hablando de intencionalidad. ¿Qué quiero yo? No es lo mismo decir, quiero acabar con la vida de esta persona, a quiero proporcionarle una condición mejor, física un alivio menos dolorosa. Efectivamente. ¿Cómo me define esto? Mire, se lo intentaré explicar. Eso justo es lo que marca. Por ejemplo, en un caso de, pues efectivamente, que una persona realmente, es muy serio quitar la conciencia a una persona, pero en este caso, por ejemplo, que ha puesto de una persona que ya está en coma, o sea que en principio no puede comunicarse con nosotros, pero puede tener un estado vigil, que eso es lo difícil, ¿no? O sea que esa persona respira por sí misma, o sea, eso ya es la complejidad del cerebro humano, ¿no? Que todavía tenemos muchas incógnitas, pero hay centros específicos que hacen que pueda respirar por sí mismo, o sea, por eso se llama un estado vegetativo. Los vegetales respiran y tal, pero no tienen un estado tan avanzado de poder hablar y de esto, ¿no? Pero sí que la respiración y el mantenimiento fisiológico lo hacen, pero claro, por sí mismos no se mueven esas personas que necesitan. Pues por sí mismos pueden comer y digieren la comida, pero necesitan a alguien que se la proporcione. O lo mismo el beber. Entonces, eso, hay veces que hay personas que no entienden que eso no es un tratamiento, ni es superfluo, porque si lo comparamos con un bebé, le pasa lo mismo. Un bebé es un gran dependiente, igual que una persona en coma, o un anciano muy avanzado también es un gran dependiente. O sea, la dependencia no quiere decir que no sean dignos de ser personas. Fíjate, un bebé con lo añorado y un abuelito que tiene toda esa sabiduría. Y una persona más joven que a lo mejor ha tenido un accidente de tráfico y por desgracia está en coma, pues vemos que efectivamente necesitan unos cuidados especiales. Ese bebé necesita ser alimentado por su madre, ser hidratado por su madre. Ese anciano necesita ser hidratado y alimentado muchas veces por su familiar, por su hijo, por su esposa, por el esposo. Y esa persona en coma necesita también el cuidado de sus familiares. Y si no... Cuidado, no es tratamiento. Eso es. ¿Tratamiento qué sería? Por ejemplo, pues imagínate, si esa persona en coma, por lo que sea, porque también hay un deterioro, una persona, claro, lógicamente que no está al 100% de sus posibilidades, es decir, un bebé continuo, pues imagínate, en una persona adulta, eso que significa que está encamado, que puede tener, por el estado de estar encamado, una serie de heridas, que puede coger infecciones porque tampoco moviliza bien sus pulmones, aunque respire por sí mismo, no moviliza las secreciones, igual puede tener más infecciones respiratorias. Ahí es donde ya el médico tiene el criterio de decir, a lo mejor estamos llegando a un estado final de vida dentro de ese estado de coma vegetativo que puede ser largo en el tiempo. De hecho, hay muchas unidades de coma que los cuidan muchas veces en los mismos hospitales de paliativos. Por ejemplo, los hermanos de San Juan de Dios en España tienen unidades específicas y saben mucho de ello. Pueden tener pacientes desde 12, 15 años. Pero llega un momento, ellos sí que trabajan muy bien lo que le he dicho antes, la planificación anticipada de cuidados, para decir
Cuando este paciente, pero con tiempo, es decir, ustedes vayan a pensar, lo dicen las familiares, en el caso que tuviera infecciones de repetición, llegaría un momento en que a lo mejor los antibióticos fueran superfluos a añadir, porque lo único que añadimos es prolongar una situación de precariedad, porque coge una infección tras otra y hasta termina, la próxima, a que le vuelva a dar. Y llega un momento en que dices, ¿hasta qué punto le está ayudando el antibiótico a mantener un estado de fragilidad que ya se está acercando a esa terminalidad o final de vida, ¿no? Pues ahí sí que sería proporcionado a lo mejor decir, ya hay una limitación del esfuerzo terapéutico, es decir, no compensa poner antibiótico porque es dejar el antibiótico y volver a coger uno. Entonces no es tanto no poner antibiótico, sino que es su propia enfermedad la que te está diciendo que no puede ventilar bien y que a lo mejor si no le da el antibiótico pues acaba, porque casi todos morimos con una infección o con una situación así de fallo metabólico. Entonces, eso tampoco es acompañar esa situación, pero no hace falta poner un antibiótico, pues eso es proporcionado en esa situación. Y eso sí que sería limitar el esfuerzo terapéutico y no poner un tratamiento, porque el antibiótico sí que es un tratamiento. Y eso se puede planificar con la familia antes. Por ejemplo, en los casos de coma, es decir, cuando ya se esté deteriorando o veamos que hay una serie de complicaciones más severas o haya, pues se puede decir, mira, prefiero que no continúen con antibióticos y hablando con los médicos se puede llegar a ese consenso, porque es proporcionado y eso también es una atención proporcionada, pero no así con la nutrición y la hidratación, porque ya le digo, si él mismo, otra cosa sería que le dé la nutrición y que le siente mal y que tenga un reflujo y que se broncoaspire, ya estoy bien, me está diciendo con una alarma, decir, esa alimentación no le está ayudando, le está produciendo más complicaciones que lo contrario, pero si no le produce ningún y le ayuda a mantener que su piel esté bien, que no tenga heridas, le estoy haciendo un cuidado proporcionado para un bienestar de ese paciente. Doctora, el uso de analgésicos y específicamente de narcóticos, que pues, son analgésicos ya muy fuertes, poniendo un ejemplo concreto de morfina, en pacientes de cáncer. Usted ha estado constantemente utilizando el término proporcionalidad. Uh-huh. ¿Se puede hablar de eso a la hora de administrar un medicamento de este tipo? Es decir, le voy a dar morfina hasta que esté confortable o lo menos doloroso. Y no es lo mismo decir, pues le voy a dar morfina hasta que deje de latir el corazón. Esto es que lo has explicado muy bien. Has puesto un ejemplo de eutanasia, que es el último, y un ejemplo de control sintomático en cuidados paliativos. Independientemente que, imagínate, me voy a poner en caso así como abogado del diablo. En el caso de que con intención, ahí lo que marca es la intención. Si el paliativista lo que quiere es aliviar una disnea, imagínate que tiene una sensación de falta de aire brutal y le tengo que poner morfina hasta que se le quite y es que no tiene pulmón y se va a morir porque está en fallo respiratorio y sé que la morfina a dosis altas también le puede producir una parada cardíaca. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Dejarle sufrir porque no puede respirar? Pues yo pondré la dosis que necesite hasta que él no sufra, aunque a lo mejor como efecto secundario le produzca la muerte, pero yo no busco producir la muerte, lo que busco es aliviarle la disnea, aliviarle ese sufrimiento. Luego ahí, aunque el término final sea que se muere, no es una eutanasia. Cosa distinta sería yo que no sufra y lo que hago es poner una dosis desproporcionada, sabiendo que ahí voy a producir un fallo cardíaco brutal porque es que me he pasado de dosis y le estoy produciendo la muerte. Eso es una eutanasia, es poner una dosis letal, que digo, es que sé que con esto no va a sufrir nada. Y esa es la pena, que a veces que ves que personas que a lo mejor quieren hacer eso, dices, pues yo, no se preocupe, le voy a poner una medicación que en unas horas va a desaparecer. Dices, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo lo sabe usted? ¿De cuándo el médico es dueño de la vida de otra persona? Entonces ahí ya sabes que lo estás haciendo mal. Una cosa es la intención porque sé que le voy a matar con esta dosis y en el otro no, yo le voy a poner lo que necesite hasta que él esté bien, a coste de lo que haga falta, porque yo proporcionalmente veo que no quiero que le sufra. Qué importante es tener ideas lo más claras posibles porque muchas veces se toma esto como una sombrilla y casos muy extremos se toman como bandera para justificar otras cosas, ¿no? Y creo que en el nombre de la eutanasia, esa muerte buena, muerte digna, sí se pueden llegar a cometer crímenes en el sentido de decir, este familiar mío ya es demasiado incómodo y me sale demasiado caro, ya no lo quiero. Ahí es a donde moralmente ya estamos entrando en completamente otro territorio, ¿no es así? Por supuesto, o sea, la formación del propio médico tiene que ser exquisita. O sea, el médico está hecho para cuidar, aliviar y acompañar hasta el final, no matar. O sea que por eso la eutanasia es tan gravosa para el médico, porque el suicidio en sí te puedes suicidar tú
y nadie te va a culpar, porque tú, o sea, no es que esté bien, pero a una persona que intenta suicidarse no la meten en la cárcel, vamos así decirlo. Sin embargo, una persona que ha provocado la muerte a otros, sí, si no está eso legalizado, que es lo normal. Porque uno es decir, lo estoy pasando tan mal que encima te voy a condenar porque me he intentado quitar la vida, que es algo que va contra natura, o sea, que uno tiene como esa defensa de cuidar su vida, ¿no? Pero puedes tener un estado de enajenación o de sufrimiento tal que es que te hace no pensar. Entonces eso no lo puedo yo juzgar, ni me puedo decir cuánto sufrimiento tienes tú. Yo lo veo y te quiero acompañar y aliviar, pero no te puedo ayudar a matar porque no es mi papel, ni creo que sea bueno para ti. Eso es lo que yo tengo que intentar convencer a esa persona cuando está así. Entonces por eso digo, primero desarrolla los cuidados paliativos que te van a ayudar y que alivian muchas de esas peticiones, como digo yo, de deseos anticipados de morirse, que lo veo yo en mi práctica clínica muchas veces. Dice, doctora, yo es que me quería morir, pero ahora que he conocido esto, que estoy aliviado, es que ya no me quiero morir. Claro, ¿qué he aliviado antes? Su sufrimiento. ¿Por qué? Porque tenía dolor, porque tenía disnea, porque tenía depresión, por muchas cosas, ¿no? Y lo mismo, ¿qué ha ayudado a ese familiar que a lo mejor está sobrecargado y está subiendo ese paciente y que el paciente se ve como una carga porque ve al otro agobiado? Entonces, alivia al familiar y ya se queda contento el paciente. O sea, es que es todo más integral, más una claro. situación muy integral. Y sin embargo, lo otro es como poco creativo. No quiero echar balones ni juzgar a nadie, porque el que pida la eutanasia es porque lo está pasando muy mal y yo no puedo quitarme ni culpar esa situación, pero la ciencia dice que como mucho lo piden un 4% de todos los pacientes. Luego primero vamos a desarrollar los cuidados paliativos, que hay un 96% de las personas que no lo piden y que muchas veces si legalizas una eutanasia haces que no se desarrollen los cuidados paliativos. Luego vamos a tener un poquito de sentido común y aparte que, como le he dicho antes, son más baratos, o sea que es que encima no somos gravosos, que aliviamos a que no se produzcan esos excesos de ensañamiento terapéutico, a decisiones clínicas antes de que ocurran, porque ya vamos conociendo que esa enfermedad es degenerativa y para producir esto y va a necesitar un apejo, va a necesitar que es una sonda en el estómago, o va a necesitar una traqueostomía, y él ha dicho ya decididamente que no lo quiere. Luego eso es acompañar la vida de otro modo, o en un enfermo renal decir, pues usted va a necesitar una diálisis, pues es que yo no quiero diálisis, y acompañamos a ese enfermo y todo el dinero que se ahorra ahí. Entonces son cosas que a veces dices, si no las sabes y el gobierno no sabe o no pone esas medidas sociales para también ayudar a los familiares a que acompañen, a dar permisos para que puedan estar, a aliviar una serie de cosas, dices, no es caro en el fondo, al revés, porque estás evitando que tengan que conseguir pues eso, bajas laborales, etcétera, cosa que igualmente lo van a conseguir y mal, y sin embargo el otro a lo mejor con un permiso. Esto es lo que digo yo de sociedades compasivas, de sociedades que quieran realmente cuidar a sus mayores, a sus enfermos, porque no dejan de ser tesoros. Y te puede pasar a ti o a mí mañana. Entonces, por eso es importante fomentar una cultura de la vida. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Y gracias a ustedes también, amigos, por haber estado en un programa más de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de este tema y en general de la ayuda que la Iglesia da a enfermos alrededor del mundo, los invitamos a que contacten la información al final de este programa. Muchas gracias y que Dios los bendiga.